Bueno, a ver, resulta fascinante cómo ciertas cosas logran ir mucho más allá de su propósito original. Hoy vamos a hacer una exploración profunda a desglosar un fenómeno que literalmente paraliza el planeta entero. O sea, no estamos hablando de un simple deporte, para nada. Hablamos de un evento antropológico, social y sobre todo emocional, que conecta rincones completamente dispares del mundo. Así que acompáñenme a desglosar la anatomía de esta pasión global. Entremos de lleno en esto. Fíjense en la belleza de esta frase. Radica en su absoluta simplicidad. El fútbol actúa como un lenguaje verdaderamente universal. Pensemos en estas imágenes que contrastan radicalmente. Un niño pateando una lata en una favela de Brasil, un ejecutivo jugando fútbol sala en un rascacielos de Tokio o una liga femenina compitiendo bajo la lluvia en Londres. Todos ellos, en entornos completamente distintos, están hablando exactamente el mismo idioma a través del movimiento y el juego. Y al final del día todo se reduce a este número fundamental, 11. 11 contra 11. Es una esencia súper primitiva, donde solo se necesita un balón y esa esperanza compartida de que por un instante fugaz el mundo entero se detenga. De hecho, es justo esa simplicidad en su diseño lo que permite que el juego sirva como una especie de lienzo en blanco para todas nuestras emociones humanas. En nuestro análisis de hoy lo vamos a examinar a través de 5 lentes distintos. Primero, el latido primario. Luego, la geopolítica del gol, pasando por la anatomía de la genialidad, el negocio del fútbol y finalmente el futuro del juego. Empecemos con el punto número 1, el latido primario, la génesis del caos. Claro, el salto a la modernidad arranca con rituales bastante ancestrales, pero el punto de inflexión es el año 1863. Ahí es cuando las reglas por fin se codifican en la famosa taberna Freemasons. Luego llega la revolución industrial y el deporte adquiere una nueva función, organizar a la clase obrera. Pero ojo, la verdadera explosión global ocurre en la era de los barcos de vapor. El juego británico viaja por los mares hacia puertos estratégicos como Buenos Aires, Montevideo y Bilbao. Y un dato increíble que señalan los historiadores del deporte, la única razón por la que el fútbol le ganó al rugby en popularidad mundial se debe pura y exclusivamente a su enorme simplicidad técnica. Pasemos al número 2, la geopolítica del gol, funcionando como un espejo social. Ahora, lo verdaderamente interesante de este punto es cómo un simple partido puede entrelazarse de forma tan profunda con la idea de nación. El maracanazo de 1950, no es un simple resultado estadístico, es reconocido mundialmente como un momento que, literalmente, definió el alma y la identidad nacional de Brasil. Demuestra el tremendo impacto psicológico y cultural que un torneo puede tener sobre todo un país entero. Además, el papel geopolítico del deporte presenta dos facetas que son completamente opuestas. Por un lado, funciona como una herramienta de resistencia y un bálsamo pacífico. Un ejemplo brillante y sumamente conmovedor es la famosa tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos el fenómeno ultra. Aquí la pasión cruza la línea, se transforma en una identidad política súper intensa, refleja divisiones sociales extremas y en ciertas ocasiones deriva en episodios de violencia. Como analistas vemos que es un reflejo directo, fiel y sin filtros de las dinámicas sociopolíticas del mundo exterior, pero contenidas dentro de las gradas. Entremos al número 3, anatomía de la genialidad, de simple jugador a leyenda. Y esto ilustra de manera brillante la evolución del talento a través de las décadas. Fíjense, la primera gran era está definida por Pelé, combinando un atletismo increíble y esa gracia que inventó el juego bonito. De ahí transitamos hacia Maradona, un talento puro, muchísima rebeldía, el clásico héroe imperfecto del pueblo. Luego entra Johan Cruyff, introduciendo una inteligencia táctica sin precedentes, convirtiendo el deporte en un verdadero ajedrez en movimiento, hasta llegar a la era actual, dominada por figuras como Messi y Ronaldo. Ellos representan una consistencia absolutamente abrumadora, respaldada por datos. Es literalmente la era de la perfección científica. Número 4. El negocio del fútbol, de pasión a industria global. En el centro exacto de esta transformación económica se encuentra un hito legal clave, la Ley Bosman. Este fue el día en que el mercado de fichajes cambió de la noche a la mañana, permitiendo una movilidad laboral que nunca antes se había visto para los jugadores, reconfigurando por completo cómo se arman los equipos a nivel mundial. O sea, fue un giro asombroso que cambió las reglas de este negocio para siempre. Entonces el punto crucial aquí es cómo este modelo de negocio se sostiene en 3 grandes factores. Primero, el monumental cambio en los derechos de televisión que trasladó la experiencia principal de estar físicamente en la grada a millones de espectadores globales sentados en sus sofás. Segundo, la aparición de los llamados clubes Estado,
que han inyectado un nivel sin precedentes de capital extranjero en las ligas europeas. Y tercero, como consecuencia directa de estos movimientos financieros, los datos documentan una visible y creciente brecha de desigualdad económica entre estas grandes potencias y el resto de los equipos del mundo. Lo que nos lleva al número 5. El futuro del juego, femenino y digital. Avancemos para ver cómo se construye esto en dos frentes paralelos. Por un lado, tenemos la revolución femenina impulsando un crecimiento bárbaro, rompiendo récords de audiencia constantemente y derribando prejuicios históricos muy arraigados. Por el otro, está la innegable integración de la tecnología. Hablamos de herramientas como el VAR, pero también del análisis de datos masivos y la inteligencia artificial que hoy ya se usan activamente para predecir, de una forma fascinante, cuál será el próximo gran fichaje del mercado. Pero, ¿saben? A pesar de todas estas transmisiones globales, los algoritmos complejos y las transferencias multimillonarias, el núcleo esencial se mantiene intacto. Al final de la jornada, cuando los estadios se vacían al atardecer y el eco de los cánticos lejanos se desvanece, lo que realmente importa es ese latido primario del que hablábamos al principio. Es ese sonido inconfundible del cuero chocando contra la red y una celebración pura. Y es justamente esta dualidad la que hace que este análisis sea tan cautivador. Después de revisar todas estas dimensiones, nos queda una reflexión final. Con todo el peso del capital extranjero y la tecnología moderna encima, ¿dónde reside realmente el alma de este juego hoy en día? ¿Pertenece a esa industria gigante que no deja de contar millones? ¿O a ese niño que, por un segundo al patear una lata en la calle, siente que el mundo entero le pertenece? Es una tensión fascinante, ¿verdad? Una que sin lugar a dudas nos invita a seguir explorando los cimientos de esta pasión universal.